Los antiguos habitantes del Cerro del Chapulín son una prueba de la veneración que se tenía por el bosque y el agua de Chapultepec. En épocas tan remotas como la época teotihuacana, Chapultepec era considerado un lugar sagrado, lleno de templos, y también la casa de descanso de Moctezuma Xocoyotzin, Ahuizotl y Moctezuma Ilhuicamina. En este espacio fue donde Netzahualcóyotl ordenó que se comenzara la construcción del acueducto prehispánico que llevaba el abasto de agua a toda la población de la Gran Tenochtitlan. Chapultepec fue y sigue siendo un espacio que salvaguarda a la Ciudad de México. Un espacio que se da a todos y que acoge con sus brazos abiertos. El bosque de Chapultepec fue un lugar que nuestros antepasados mexicas consideraban un sitio sagrado. Hay una leyenda que podría ser la razón de ello, la cual dice que a las faldas del Cerro del Chapulín se veneraba al Señor de los Muertos, quien además era considerado el dios del inframundo. Su nombre es Mictlantecutli, o Tzottemoc, el que cae de cabeza, como el sol en el crepúsculo, el sol de los muertos. Una deidad venerada por mexicas, zapotecas y mixtecas. Según sus creencias, él ejercía soberanía sobre las almas de los muertos en el Mictlán, país de los muertos. Su representación es un esqueleto humano con una máscara en forma de cráneo, cabello encrespado color negro y decorado con ojos estelares. Además se relacionaba con las arañas, los murciélagos y los búhos. El templo que según dice la leyenda se encontraba en las faldas del Chapulín era además la puerta del inframundo. Este peculiar sitio cuenta con otra leyenda. Se dice que Huémac, el rey de los toltecas, se escondió en una cueva derrotado y avergonzado para dejar de existir, perdiéndose en las grutas al interior de estas cuevas y transformándose en un espíritu que velaría al inframundo. Moctezuma, al ser avisado por los 8 augurios de la llegada de los españoles, decide ir ante las puertas del inframundo a pedir consejo a Huémac, ahora convertido en espíritu. Este advierte a Moctezuma que su reino está próximo a caer. Actualmente el sitio es el audiorama del bosque de Chapultepec, donde uno puede ir a relajarse justo en las puertas del inframundo. Por otra parte, el bosque de Chapultepec prevalece a pesar de la modernidad y sus devastaciones, considerándose hasta la fecha el parque más grande de América Latina y, por ende, un testigo del paso de los años y los siglos en la Ciudad de México. Durante la época precolombina, este espacio fue embellecido por Netzahualcóyotl y Moctezuma, dotándolo de ahuehuetes y un jardín botánico, de los que, por increíble que parezca, aún se conservan algunos especímenes. También Netzahualcóyotl construyó un palacio al pie del cerro, en el que introdujo animales que no pertenecían a la zona. Quizá el más célebre de todos estos ahuehuetes es el sargento, titulado así por los cadetes del colegio militar, y que se dice fue plantado por Netzahualcóyotl.
Las faldas del Cerro de Chapultepec fue una zona clave para el abastecimiento de agua para todo el imperio mexica. Dichas aseveraciones han sido confirmadas por evidencias arqueológicas encontradas por los especialistas del Instituto Nacional de Antropología en el Cerro del Chapulín. Era en este cerro donde nacían los principales manantiales que aprovechaban los pobladores del valle. Los gobernantes se encargaron de realizar canales con diferentes ramales, albercas de 6 metros de profundidad que tenían una forma rectangular escalonada y depósitos rudimentarios de distintos usos, con el fin de que llegaran a todos los hogares por medio de un acueducto prehispánico formado por un caño abierto que corría a ras del suelo. De hecho, se considera que el primer acueducto fue hecho de carrizo, piedra y lodo, por allá de 1418, año de la muerte de Chimalpopoca, gobernador del Valle de México. El sistema de agua potable siguió evolucionando entre 1454 y 1466, durante el mandato de Moctezuma, quien mandó construir un acueducto más firme hecho de piedra. Con la llegada de los españoles, el acueducto de Chapultepec se sumó al origen prehispánico, que iba desde la calzada de Tacuba y daba la vuelta en el centro de la ciudad de Tenochtitlan, que abarcaba desde la calzada de la Verónica, pasaba por San Cosme, la calzada de Tlacopan, en la fuente de la Tlaxpana y llegaba al entronque del eje central, donde se encontraba la fuente de la Mariscala. Este sistema de agua favoreció la aparición de una figura pública, la del aguador, algo muy parecido a lo que actualmente varias empresas hacen para dotar a cada casa de agua potable. Este personaje llenaba jarrones con una capacidad aproximada de 50 litros que tomaba de las fuentes públicas y las vendía a quien lo solicitara por $1, sistema que funcionaría hasta finales del siglo XIX, cuando los manantiales de Chapultepec se agotaron. Hubo una evidente escasez de agua e, irónicamente, también hubo inundaciones. Todo esto causó la demolición paulatina del acueducto hasta los años 60 del siglo XX, con la construcción de la línea 1 del metro de la Ciudad de México que pasa por debajo de los arcos del acueducto. Las investigaciones en esta área durante 2005 constata que los baños de Moctezuma tuvieron varias etapas constructivas y que contaban además con una escalinata de lajas de andesita y argamasa color rojo. A su llegada al valle, los españoles encontraron este sistema de acueductos formidable, así que decidieron seguir haciendo uso de estos espacios. También se puede sugerir que en el virreinato, durante la época de Hernán Cortés, se creó un talud de 56 grados de inclinación, realizado con material correspondiente al periodo azteca y la colonia. Además de su utilidad práctica y de sobrevivencia, el Cerro del Chapulín fue un espacio ritual, habitacional y de recreo para la realeza mexica. Una prueba de ello es la leyenda labrada en una esfinge de piedra cercana al lugar que reza. Las crónicas mencionan que Moctezuma Xocoyotzin tenía ahí una colección de peces exóticos. Es preciso mencionar que desde tiempos de la colonia había varias leyendas al respecto de un tesoro de Moctezuma escondido en sus baños. Para el año de 1999, se excavó en esta zona y se encontró en el sitio señalado cerámica prehispánica, recipientes tradicionales, vidrio, huesos, objetos coloniales, un pedazo de bloque proveniente de un fuerte hecho de piedra andesita que contaba con símbolos relacionados con el agua y el viento, un vaso de barro relacionado con Tlaloc y figurillas relacionadas con este dios, que si bien no son considerados objetos con valor monetario, constituyen un tesoro que nos permite conocer un fragmento de esta cultura y su historia. Luego de la conquista, este espacio fue utilizado como alberca y zona recreacional por Hernán Cortés y la Malinche, los virreyes que lo sucederían en la Nueva España, los cadetes del Colegio Militar, Maximiliano y posteriormente Porfirio Díaz. Por cierto que este último personaje encargó a José Yves Limantour que remodelara el bosque de Chapultepec en 1907, dejando los baños de Moctezuma con una forma octagonal. Para poder hablar de la famosa invasión estadounidense de 1847 a México, en la que participaron los conocidos niños héroes, es preciso presentar el contexto en el que se dio. Estados Unidos se ha distinguido a lo largo de la historia por ser un país de políticas expansionistas. Ya desde 1809 realizan la compra de Luisiana a Napoleón Bonaparte y la firma del Tratado Adams-Onis en 1819, con el que España cedió la península de Florida. Cuando por fin México empezó su historia como país independiente, el país del norte buscó anexar la provincia mexicana de Texas a su territorio. Pero al no lograrlo, pobladores anglosajones invadieron la región sin permiso de las autoridades mexicanas. La anexión se volvió oficial cuando en 1829 ministros de los Estados Unidos ofrecieron $50 millones por el territorio de Texas. Estados Unidos creó entonces la República de Texas, separándola del estado de Coahuila, pero a su vez invadiendo parte del mismo estado, así como Tamaulipas, Chihuahua
Chihuahua y Nuevo México. El ejército estadounidense invadió además el río Nueces y Bravo, demandando al gobierno de México que se le pagaran los daños ocasionados al estado de Texas durante la Guerra de la Independencia, provocando un conflicto armado entre ambos países. Después de varios encuentros armados, en los que Estados Unidos atacaba por el sur y avanzaba por el puerto de Veracruz, consiguiendo algunas victorias como en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, llegó el turno de proteger a la Ciudad de México. Era un 12 de septiembre de 1847, cuando en el cerro de Chapultepec, a las orillas de la Ciudad de México, se llevó a cabo la conocida batalla del mismo nombre, en la que su castillo fue bombardeado sin tregua. Este espacio, que en dicho momento fungía como un colegio militar, no contaba con más de 50 alumnos, los cuales se encontraban comandados por Nicolás Bravo. Ante la inminente derrota de los mexicanos, se le recomendó a varios batallones acudir en su auxilio, pero solo el batallón San Blas acudió al llamado. Este batallón se encontraba a cargo del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, quien durante el enfrentamiento intentó proteger la bandera y murió junto con otros 380 miembros de su pelotón. Los cadetes del castillo, que tenían edades entre 12 y 18 años, fueron evacuados por órdenes del general Mariano Monterde. Algunos de ellos decidieron quedarse a combatir las fuerzas extranjeras. Nicolás Bravo se limitó entonces a asignar a los remanentes del batallón de San Blas a los dormitorios y a proteger a los cadetes. Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez y Agustín Melgar, quienes en el cumplimiento de su deber murieron. Agustín Melgar fue el último en ver la muerte, pues se encerró en la biblioteca a la espera de los enemigos para matarles. Tras el combate, le amputaron una pierna y murió al día siguiente. Luego de que se terminara la batalla, llegó Santa Anna con un ejército de 5,000 hombres, pero a decir verdad ya era tarde. Estos cadetes pasaron a la historia oficial como héroes nacionales, así como también el batallón de San Blas. La historia del castillo de Chapultepec, ubicado en la primera sección del bosque, comienza cuando sobre los cimientos de la residencia de Moctezuma Xocoyotzin se construyó un palacio que dio albergue a los virreyes de la Nueva España, así como a importantes personalidades durante un periodo aproximado de 2 siglos. La decisión de colocar este palacio justo sobre el lugar donde vivieron los emperadores aztecas muy probablemente fue un acto político de dominación. Sin embargo, su estancia en este espacio no fue para siempre, pues la explosión de un edificio que almacenaba pólvora provocó grandes daños a la estructura en el siglo XVIII, lo cual provocó la movilización del palacio, en la punta del Cerro del Chapulín, reemplazando la antigua ermita dedicada al Arcángel San Miguel. El encargado del diseño era el teniente coronel e ingeniero Francisco Vanvitelli, y terminada por el ingeniero Manuel Agustín Mascaro. La construcción del palacio sin duda fue una obra de grandes dimensiones, y sobre todo de grandes dificultades, ya que para realizarla se despuntó el cerro y se tuvo que excavar, cortar terreno, formar terraplenes y fabricar sus muros. La obra se comenzó en 1785 bajo el mandato del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez, quien murió presuntamente envenenado, solo un año después que comenzara la construcción. Debido a ello, y a que se presumía que en realidad lo que se estaba construyendo en secreto era un fuerte en la parte más alta de la zona, la corona española decidió parar la obra, suspenderla y subastarla en una módica cantidad de 60,000 pesos, que nada se comparaba con los casi 300,000 pesos que se habían gastado ya en su construcción. Nadie se mostró interesado en la compra del palacio a medio hacer, hasta que en el año de 1792, cuando el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Villa lo convirtió en archivo general del Reino de la Nueva España. Aunque funcionó muy poco como tal, pronto se vio vandalizado por los mismos ministros de la Real Hacienda, pues vendieron prácticamente todo lo que fuera posible desmantelar del castillo. Para 1806, el Ayuntamiento de la Ciudad de México rescató el espacio de un comprador particular. Sin embargo, quedó abandonado una vez más hasta 1833, cuando se convirtió en el Colegio Militar. El palacio por primera vez dejó de ser nombrado de esta manera. Algunos años después de estar constituido como colegio, fue atacado por los soldados estadounidenses en el año de 1847 durante la intervención a México, causando daños significativos al castillo, por lo que luego de 2 años fue rehabilitado y pudo ser de nuevo un centro militar. Para 1864 llegaron Maximiliano y Carlota como emperadores de un país que los desconoció desde el principio, y durante su corta estancia en el país decidieron hacerle honor a su título, al habitar el castillo de Chapultepec. Maximiliano dio la orden de hacer de este un lugar habitable y cálido, por lo que contrató a muchos arquitectos para lograrlo.
Tras la caída del imperio, una derrota mortal destituyó a Maximiliano y al castillo como casi una maldición y lo dejó en el olvido durante 10 años. En 1876 se convirtió en el Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético por un periodo de 5 años, pues volvería a ser un colegio militar y posteriormente se le haría la adaptación como residencia presidencial. Al respecto de todos los presidentes que pisaron el castillo, no podemos dejar de mencionar algunos de ellos, como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. Quizás el presidente que más aprovechó este palacio y quien más restauraciones le hizo fue Porfirio Díaz, quien usaba este recinto como su casa de verano, para organizar banquetes y quien se dice dotó a este espacio de excentricidad y lujo. Fue precisamente en Chapultepec donde los encargados de los hermanos Lumière en México realizan la primera filmación del cinematógrafo en el país, que consistió en registrar al general Díaz montando un caballo por el bosque de Chapultepec. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas bajo la ley orgánica que él mismo expidió, convirtió el castillo de Chapultepec en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de que durante su mandato, Cárdenas se trasladó a un terreno colindante con el bosque conocido como La Hormiga, para convertirlo en Los Pinos, lugar que se transformó en la residencia oficial de los presidentes de México. De hecho, desde este momento y hasta la fecha, el castillo no ha vuelto a ser la residencia presidencial. En años recientes, el castillo ha sido testigo de encuentros nacionales e internacionales muy importantes, como el Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. Hoy por hoy, el castillo de Chapultepec, con su arquitectura palaciega, a 2.325 metros sobre el nivel del mar, sigue en funcionamiento como museo, equipado con 19 salas llenas de historia nacional, que abarcan piezas desde la conquista española, como armas, objetos y obras de arte, grabados, pinturas y esculturas. Junto al bosque de Chapultepec se encuentra el Zoológico Nacional, inaugurado en el año de 1924 por el biólogo Alfonso L. Herrera, basándose en el modelo del Giardino Zoologico e Museo de Zoologia de Comune di Roma. El terreno otorgado por la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas a este proyecto era de entre 141.114 metros cuadrados para esta obra. Sin duda, levantar el zoológico era ambicioso y difícil de realizar, por lo que se necesitaba del apoyo de muchos para levantarlo. Muchos biólogos se unieron al proyecto e hicieron aportaciones monetarias. Algunos otros no pertenecían al gremio, como Álvaro Obregón, quien donó el Hotel Bayview de California, Estados Unidos, para que con sus ingresos se apoyara al zoológico y a otros proyectos. Los primeros animales que ingresaron al zoológico de Chapultepec fueron 3 cachorros de león y 2 bisontes americanos traídos de Estados Unidos. Con el tiempo se sumarían 243 especies silvestres distintas. Algunas fueron traídas de diferentes regiones del país y algunas otras de lugares tan lejanos como África. Hoy por hoy, el zoológico de Chapultepec no pierde su vigencia, pues sigue recibiendo casi 5,5 millones de visitas al año, entre personas que viven al interior de la República y extranjeros, así como los mismos capitalinos. Cuenta con un hospital de animales, una biblioteca, área de exposiciones y un auditorio. La cantidad de especies que alberga ha crecido considerablemente. Para 2012, el zoológico tenía 985 aves, 632 mamíferos, 7 anfibios y 306 reptiles.
El Museo Nacional de Historia se inauguró el 27 de septiembre de 1944 y se encuentra dentro del castillo de Chapultepec. Entre sus exhibiciones se encuentra el lienzo titulado Conquista de México, la obra Plaza Mayor, retrato ecuestre del virrey Bernardo Gálvez, quien de hecho encargaría la creación del castillo, y el banquete dado en Oaxaca al general Antonio León en 1884. También exhibe murales como La Reforma y la Caída del Imperio de José Clemente Orozco, el retablo de la Independencia hecha por Juan O'Gorman y del Porfirismo a la Revolución de David Alfaro Siqueiros, en el que se narra el alto costo humano que significó la revolución para el país y cómo este suceso histórico violento representa la eterna lucha de clases, donde los más desprotegidos son siempre los más sacrificados. La Casa del Lago es otro inmueble que tiene una historia digna de contarse. Su origen se remonta a la etapa tardía del Porfiriato en 1906, cuando por petición del general Díaz, entonces presidente, comienzan las labores de embellecimiento del bosque de Chapultepec con motivo del centenario de la independencia. Aunque el general logró celebrar ahí el triunfo de la independencia en compañía de diplomáticos y secretarios de Estado, con el triunfo de la Revolución Mexicana, Gustavo A. Madero expropia la propiedad y le pone el nombre de Casa del Lago. Para 1916, en el inmueble se encontraban las oficinas generales de la Dirección y Administración del Bosque de Chapultepec. Como propuesta del entonces rector de la Universidad Nacional, Nabor Carrillo, y el maestro Jaime García Terrés, quien fungía como director de difusión cultural, en 1959 el recinto se convierte en el primer centro cultural extramuros de la universidad. Actualmente el recinto universitario sirve para dar talleres y presentar exhibiciones. Chapultepec es un espacio que nos conecta inmediatamente con la tierra y nuestros antepasados, alejándonos de las pretensiones y trivialidades del ajetreado día a día de la Ciudad de México. Es un espacio sobrecogedor que dimensiona el verdadero tamaño de las cosas, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Chapultepec es uno de los pulmones más grandes de la ciudad, el más antiguo, y hoy por hoy sigue fungiendo como ese manantial de bienestar que buscamos los capitalinos, para salirnos un poco de nuestra cotidianidad y refugiarnos bajo sus árboles y caminos que siempre están ahí, desde tiempos ancestrales, para protegernos y cuidarnos.